Hermano, el Señor te bendiga, seas tú bienvenido al comienzo de la serie del estudio del arrebatamiento, el cual probablemente nos toque entre 2 o 3 videos, ¿verdad? Para poder abarcar en la totalidad de lo posible y responder las preguntas que vamos a presentar a continuación, las cuales son: ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Cómo serán nuestros cuerpos en el arrebatamiento de la iglesia? Fiesta de las trompetas. ¿Hay algo en el Antiguo Testamento que nos ayude a saber si el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación? ¿Cómo reaccionará el mundo ante este evento? ¿Cuál es la diferencia entre la trompeta del rapto y las del Apocalipsis? ¿Y qué señales hay de que el arrebatamiento de la iglesia está cerca a suceder? Ahora, el arrebatamiento de la iglesia es un evento futuro bíblico pronto a suceder, el cual la primera vez, ¿sí?, o el que se le fue revelado este misterio fue al apóstol Pablo. Y esto lo podemos encontrar principalmente en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 50 en adelante. Vamos a leerlo, ¿sí? Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. Aquí es la primera vez que nos vamos a detener, porque les había comentado en el video anterior que vamos a estar estudiando también los lenguajes originales, el griego y el hebreo, para poder entender de qué se está hablando. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de un misterio, está hablando de algo que no había sido revelado antes. Y quiero mostrarle esta Biblia que es hebrea transliterada al español. Y mira lo que nos dice: he aquí les muestro un misterio sod. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahora, esta palabra sod que se utilizó aquí en el hebreo es la palabra de algo que no había sido revelado antes, y que sí encontramos cosas en el Antiguo Testamento, pero que aún no se habían entendido, y la revelación de esos misterios se le dio al apóstol Pablo. Por eso dice un misterio sod, o sea, un misterio que no había sido revelado. Y atención, seguimos leyendo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Atención a esta palabra, la final trompeta. ¿Por qué? Porque resulta que no era una trompeta como tal. No es una trompeta como la conocemos hoy en día, lo que va a sonar. Se dice que es a la final trompeta, pero en realidad lo que se toca es un shofar. Y quiero mostrarla acá en esta Biblia transliterada hebreo-español. También lo vamos a ver en el griego. Mira lo que dice en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el último shofar. Porque sonará el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Qué tremendo esto! Ahora, cuando nos vamos a esta Biblia, ¿sí?, que la tenemos del griego a lo español, mire lo que dice, ¿sí? A la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y mire la palabra que se utiliza para trompeta, ¿sí? Es como una especie de Y, una A y una P, ¿sí?, en el griego. Ahora quiero que usted vea esto. Shofar también se escribe, mire esto, shap. Ahora, usted me dirá: no, lo que pasa es que falta estas dos al frente. No, lo que pasa es que cuando se escribe en el griego, la palabra que está anterior a ella sustrae ciertas partes de la palabra que viene después. Por eso encontramos esto así, las últimas 3. Y si le muestro esto aquí y le muestro esto acá, ¿sí? Mire esto, ¿cómo se parece esto? Ahora, ¿qué pasa si yo acá escribo trompeta? Mire esto. La palabra ni siquiera se asemeja, hermano. Qué tremendo esto. Mire, la palabra ni siquiera se asemeja. Pero al escribir shofar, que lo vimos en la otra versión, que es hebrea transliterada al español, ¿sí?,
dice que se tocará un shofar. Ahora, ¿qué es el shofar? Nos preguntaremos. Bueno, esto es un shofar, ¿sí? Es hecho a base de un cuerno de un carnero, ¿sí? Y es un instrumento de viento, el cual se sopla y hace un sonido, ¿sí? Pero la palabra al español se tradujo como trompeta, pero es un shofar, el cual usted lo puede buscar acá. Seguimos leyendo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora fíjate, vamos a ir poco a poco porque la idea de esta serie no es correr. Sí, la idea de esta serie es poder aprender lo más posible, lo más que podamos, lo más que las palabras nos permitan escudriñar en ellas, ¿sí? Ahora, fíjese de esto. ¿Qué sucederá? Todos seremos transformados. Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, todos vamos a ser transformados. Los muertos, ¿sí?, van a ser resucitados incorruptibles. Ahora, los muertos que están desde la resurrección de Cristo hasta el momento en que sucede este evento, hasta la actualidad. No importa si murió hace 500, 600 años, ¿sí? Desde la muerte, desde la resurrección del Señor hasta la actualidad, todos los que mueran en Cristo Jesús son los que Cristo Jesús va a resucitar en el evento del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, continuamos. Y dice que nosotros mismos también seremos transformados. Atención, nosotros seremos transformados. Necesitamos, conjunto también a ellos, necesitamos una transformación para poder heredar el reino de Dios. Atención, un momento, nos dice, abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que va a durar. Esa es la pregunta, es la segunda pregunta. ¿Cuánto durará este evento? Dice la Biblia muy claro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, lo que dura una persona en parpadear son de 300 a 400 milisegundos. Ni siquiera la mitad de un segundo. Qué tremendo es esto. Ahora, ¿por qué sucederá esta transformación? Muy bien nos lo dice. Y es que para poder heredar el reino de Dios, necesitamos ser transformados. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un cuerpo corruptible y necesita ser cambiado a incorruptible, ¿sí? Porque bien también lo dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y este cuerpo necesita ser transformado para poder entrar al cielo. Número 4, vemos el punto, ¿verdad? De que se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. También hay un cumplimiento profético en esto. Ahora, ¿cómo será? Nos lo dice bien a la final trompeta, o sea, al shofar que acabamos de decir, porque se tocará la trompeta. Vuelve a recalcar el apóstol Pablo que va a ser en un shofar este evento. Ahora vámonos a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Aquí es donde podemos también seguir encontrando mucha más información acerca de este evento profético para la iglesia. Y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, o sea, con shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, fíjese lo primero que sucede aquí, y es que cuando utiliza la palabra arrebatados, es la palabra arpazo en el griego. Atención a esto, es la palabra arpazo en el griego, ¿sí? Y yo le quiero mostrar a usted esto. Si puede ver acá, ¿sí? Seremos arrebatados. Y la palabra arrebatado está acá, que es la palabra arpazo. Y cuando vemos la palabra arpazo, hermano, fíjese, la palabra arpazo en el griego, ¿sí?, es la misma que se utilizó. Ahora, ¿qué significa esa palabra arpazo? Pues nos lo dice el diccionario que esta palabra griega se traduce como arrebatar, alcanzar, quitar, capturar,
tomar por la fuerza. Este verbo expresa una idea de fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. O sea, es algo repentino que no tiene aviso alguno. Ahora, volvemos a la primera pregunta. Vamos a analizar el capítulo, ¿sí? De Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y la primera pregunta es, ¿qué va a suceder? De nuevo, nos dice que todos seremos transformados y los muertos van a ser resucitados. Como habíamos explicado, todos los de la resurrección de Cristo hasta nuestros días van a ser resucitados. Ahora, no importa de qué manera haya muerto la persona. No importa si murió en una explosión, si fue quemado, si esa persona se la comió un tiburón. Eso no va a ser algo que limite a Dios. Porque si algo sabemos es que en Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que no importa de qué manera, haya podido morir una persona, esa persona, el cuerpo va a ser resucitado. Y si algo que no se viola científicamente es que la materia no se destruye, sino que se transforma. Si un cuerpo es quemado, ese cuerpo pasó de lo que era de ese estado a un estado sólido, al polvo, pero la materia nunca dejó de ser. Igualmente pasa con el agua. El agua tiene sus tres estados, ¿verdad? Usted coloca un hielo y empieza a derretirlo, pasa de estado líquido de estado sólido a estado líquido. Después la sigue hirviendo, pone más calor allí y pasa de estado líquido al estado gaseoso. Y dirá usted, no, desapareció el agua. No, está en otro estado, está en estado gaseoso. Se evaporó. Ahora, el agua sigue allí, no desapareció, ¿sí? El H2O sigue allí. Y de la misma manera pasa con el hombre. Por ende, no hay nada imposible para Dios para que pueda resucitar a los muertos. Recuerda el ejemplo de Lázaro, que al cuarto día, aún así, hediondo como estaba, Dios lo resucitó. O sea, Cristo mismo hizo la obra. Y Cristo mismo es quien va a resucitar a todos los que han muerto en él. Ahora tenemos la pregunta de cómo serán esos cuerpos transformados, ¿sí? ¿Cómo van a ser? Porque estamos hablando de una transformación y que es necesaria una transformación para poder heredar el reino de Dios. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? ¿Tendremos alas? ¿Tendremos ojos diferentes? ¿La cara nos va a cambiar? ¿Vamos a tener una estructura ósea diferente? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará, ahí está la transformación, atención, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire este misterio tan hermoso, hermano. Wow. Entonces nos dice el apóstol Pablo que el cuerpo que tengamos en esa transformación va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. O sea, al cuerpo que Jesús tenía cuando resucitó. ¡Qué wow! ¡Wow! Hermoso, hermoso. Ahora, ¿cómo era ese cuerpo del Señor cuando resucitó? Tenemos que ver las características de ese cuerpo. Dice Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Ahora, ¿cómo así? Estaban los discípulos del Señor reunidos en una casa a puerta cerrada. Y Jesús aparece de la nada y se coloca en medio de ellos. Una de las características que vemos del cuerpo de Jesús es que no se atiene a ninguna de las leyes físicas de este mundo. A ninguna. Cualquier hombre primero tiene que tocar la puerta para poder entrar. O entrar por la ventana. O por algún lugar tiene que entrar. Pero Jesús no. Jesús se apareció. Por ende, ese cuerpo no se atiene a ninguna de las leyes físicas, hermano. Es que es tremendo esto. Y dice, y les dijo, paz a vosotros. ¿Sí? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Ellos estaban pensando que estaban viendo un espíritu, un fantasma, que ese no era Jesús. ¿Sí? Aún no habían creído realmente porque se veía tan real, ¿sí?, que era algo que los impactaba. Versículo 38. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Realmente no terminaban de creer. ¿Es un fantasma? ¿Será Jesús? ¿Será algo que Satanás quiere hacer? ¿Qué están tratando de hacer acá? Sí, wow, su mente estaba tan impresionada porque nunca habían visto algo tan perfecto como Cristo. No hay nada más perfecto que el Señor Jesús. Y el Señor Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos. Y de la misma manera que ellos lo vieron, nosotros lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver a Jesús. Amén, aleluya. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Atención. Bello esto. Jesús le dice, yo mismo soy. Aquí nos dice que visualmente Jesús era el mismo. Y dice, miren mis manos y mis pies. La estructura del cuerpo seguía siendo la misma. Vamos a tener las mismas 2 manos, los mismos 2 pies, 2 ojos, 2 orejas, la boca. Sí, igual. Se sigue manteniendo esa misma estructura que el Señor creó para el hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Esto es tremendo. Y dice, palpad y ved. Les permitió de que vieran y también de que tocaran. O sea, de que ese cuerpo se podía, vimos en el primer punto, se podía desmaterializar y también se puede materializar para ser tocado. Desmaterializarse para poder entrar en cualquier cuarto, así por muy cerrado que esté, ¿sí? En cualquier lugar, y materializarse para que una persona pueda tocarlo. ¡Wow! Tremendo. Porque bien lo dice Jesús, sigue diciendo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús afirma de que tiene carne y tiene huesos. Jesús nos está incluso detallando de la parte interior del cuerpo, una estructura ósea, hermanos. ¡Qué tremendo! Ahora, habíamos leído hace poco un versículo que dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Pero entonces acá Jesús dice que hay carne. Claro, sí. Es carne, pero no es la misma composición porque sufre el cuerpo una transformación. Porque la carne normal no puede desmaterializarse y materializarse. Pero el cuerpo transformado y glorificado de Cristo sí podía. Atención a esto, porque el cuerpo que nosotros tenemos actualmente es un cuerpo corrompido por el pecado. Pero el cuerpo en el que nos va a transformar el Señor va a quitar la corrupción que hay en él y lo va a convertir en uno incorruptible. Y dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. ¿Por qué se las muestra también? Para que pudieran ver las señales de la crucifixión de las manos, ¿sí? Y de los pies. De que vieran de que sí era él y no era otro que se lo habían cambiado y estaban tratando de engañarlos. Jesús les muestra de que era él que había resucitado de entre los muertos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Aquí viene algo tremendo, hermano. Entonces le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí vemos 2 cosas. Lo tomó y también que comió. O sea, vamos a poder comer. Vamos a poder incluso agarrar cosas. No se nos van a caer de las manos porque es como un fantasma. No, nada de eso. Vamos a poder comer. Y quiero recordarle, hermanos, que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el Señor a los que vencen, ¿sí? A los que vencen, les promete que podrán comer del árbol de la vida. Y también que en Apocalipsis 2:17 que podrán comer del maná escondido. O sea, vamos a comer. Ese cuerpo glorificado aún puede seguir comiendo. Ahora, no necesita, ahora la diferencia es que nosotros actualmente, usted y yo, comemos, ¿para qué? Para sobrevivir, para que este cuerpo se mantenga. Pero ese cuerpo no necesita de comer para poder vivir. No es que si usted no come se va a morir, porque ya no hay muerte en ese cuerpo. Ya la muerte no reina sobre ese cuerpo. Eso es tremendo, eso es algo hermoso. ¿Sí? Ya la muerte no reina sobre ese cuerpo. Bien lo dice el Señor, que los que sean transformados, que pertenezcan a la primera resurrección, la segunda muerte ya no hay muerte para nosotros. La segunda muerte ya no tiene potestad. No hay manera de morir ya en Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Aleluya. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. No hay manera de morir en Cristo. Incluso el apóstol Pablo dijo, porque para mí el morir es ganancia. ¡Wow! El Señor nos trae una paz tremenda al saber de que en Él no se pierde nada.
que todo es ganancia en Cristo y que cualquier padecimiento que yo pueda tener en este cuerpo no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Bien lo dijo el apóstol Pablo, ninguno de los padecimientos presentes, ninguno de todos estos sufrimientos podrán compararse con la gloria que en nosotros han de manifestarse. Wow, hermano, esto es tremendo, esto es algo hermoso. Estamos confiados y guardados en Cristo Jesús. Ahora, estuvimos hablando acerca del shofar. Ahora se va a poner aún mucho más interesante el tema, porque habíamos dicho que estamos también leyendo acerca de las palabras originales, del hebreo y del griego, y de la fiesta también de los judíos, para poder abarcar mucho más tema y para poder seguir entendiendo acerca del arrebatamiento de la iglesia. Resulta, hermanos, que los judíos tienen una fiesta que se llama el Rosh Hashanah, o el Yom Teruah según la Biblia, ¿sí? Según el Antiguo Testamento. El Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, o el Día de las Trompetas, como le guste llamar. Ahora, en esta fiesta se toca el shofar con un sonido de 100 veces. Se toca 100 veces, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día, ¿sí? Una duración de 12 horas. Ahora, resulta que ese shofar tiene diferentes tipos de sonidos, los cuales son 4. Atención a esto, porque esto es muy importante para poder entender el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor dice que va a tocar el shofar y hay que entender esta fiesta para poder saber a qué se quiere referir. Ahora, los 4 tipos de sonidos son el tequía, el teroá, el shevarim y el tequía gedolá. Solamente 4. Los repito una vez más: tequía, teroá, shevarim y tequía gedolá. 4 solamente, ¿ok? Ahora, fíjense de esto. El tequía, para que sepamos cómo es el sonido, incluso voy a dejar allí para que puedan escuchar. Dice, es un sonido claro, extendido como de trompeta. El tequía significa reconocer que Jesús es rey, que Dios es rey. De segundo tenemos el teruá, que significa la alarma, ¿sí? Dice, son 9 notas pequeñas o más en staccato en una rápida sucesión. Y su significado es el de un pedido por piedad a Dios. Y suena algo parecido a esto. Tenemos el tercero, que es el shevarim, que significa el quebrantamiento. Y son 3 notas cortas en suspiro de manera suave. Y significa ser doblegado frente a Dios. Ese es el tercero. Y por último tenemos el tequía gedolá, que significa el gran soplido o el gran tequía. Recuerde que el primero es tequía solo, no el gran tequía, ¿sí? O el tequía gedolá. Y ese primero habíamos dicho que es un sonido de reconocimiento de que Dios es rey. Pero este tequía gedolá es un gran soplido, es totalmente diferente. Pero antes de definirlo y antes de poder saber qué sonido es, quiero que podamos entender de que nos vamos a ir de nuevo a esta Biblia, a la Biblia hebrea, para poder seguir instruyéndonos en el lenguaje que está en el original. Ahora, fíjense en esto. Porque Yahshua mismo, ¿sí?, descenderá del Shamayim, o sea, del cielo, con un grito, con la voz del Malach, el ángel celestial principal, y con sonido de su, atención, shofar, de tequía gedolá, de Yahweh nuestro Elohim. Y los muertos en Yahshua HaMashiach se levantarán primero. Ahora, atención. Dice aquí la parte que nos interesa, y con sonido de su shofar de tequía gedolá. Aquí esta versión nos da a entender qué shofar es el que se va a tocar. ¿Cuál es la final trompeta? Porque si el apóstol Pablo está hablando, atención, si el apóstol Pablo habla de una final trompeta, de una última, es porque hay otras que le anteceden. Si hubo una última es porque hubo una primera, una segunda, una tercera, antes de llegar a esa cuarta. Ahora, sabiendo de que la que va a tocar el Señor, atención, es, ¿sí?,
la de Tequía Gedolá, la del Señor, vamos a ver qué significa el Tequía Gedolá. Y significa que es una nota aguda sin corte y alargada mantenida al máximo. Y este sonido del shofar es colectivamente entendido como señal de Dios llamando a su gente a venir a Él. ¿Ah? Tremendo. Dios está en el Tequía Gedolá llamando a su pueblo. Llama a su pueblo y su pueblo es arrebatado inmediatamente. El arpazo, recuerde esa palabra, ¿sí? Que es una fuerza ejercida repentinamente sobre alguien, ¿sí? Cuando suene el shofar que Cristo va a tocar, ¿sí? Él tiene su shofar de Tequía Gedolá y cuando sea tocado está llamando a su pueblo. Esto es tremendo. Y nos vamos con Cristo. De manera repentina. De manera repentina. Ahora, vamos a seguir después profundizando, ¿sí? Seguramente vamos a seguir escudriñando cada vez más. ¿Qué va a pasar con nuestras ropas? ¿Qué va a pasar con nosotros? Con nuestras familias, etcétera, etcétera. Cuando sucede este arrebatamiento. Eso lo vamos a seguir escudriñando, ¿sí? En los próximos videos. Pero necesitamos esta que es la base para poder entender el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, cuando vaya a suceder el arrebatamiento, ya entendida la fiesta de las trompetas, entendimos que hay una que es de alarma. Una que es el tequía, que es reconocer que Dios es rey. Que Dios es rey. La segunda que es el teruá, que es la alarma. La tercera que es el shevarín, que es el quebrantamiento. Y la cuarta que es el Tequía Gedolá, que es para llamar al pueblo de Dios. Para reunirnos ya allá arriba. Ahora, vamos a darle lento a esto para poder entender qué va a pasar. Y es que cuando suenen las trompetas, ¿sí? Porque van a sonar varias. Recuerde que en la fiesta de la trompeta suenan varias. Ya definimos cuáles son los 4 sonidos en que se tocan. Va a sonar una, el cual el pueblo de Dios va a estar atento a ese sonido, ¿sí? Va a ser la alarma, avisando de que ya Cristo viene. Ahora, eso va a sonar y solamente aquellos que son de Jesús van a poder escucharla, ¿sí? Porque bien lo dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros vamos a poder escucharlo. Y en caso dado y tal que otras personas puedan escucharlo, no lo van a entender. Simplemente para ellos será un sonido que hay en el ambiente. Algo extraño, algo paranormal. Pero para nosotros que conocemos lo que va a suceder, ya diremos aleluya, Cristo viene. Y después viene otro que dice de quebrantamiento. ¿Por qué de quebrantamiento, hermano? Porque probablemente, y Cristo nos conoce nuestros corazones, ¿sí? Que no somos perfectos. Y aún así, en su amor y misericordia, Él va a producir un sonido, ¿sí? El sonido del shevarín, para producir quebrantamiento en todos aquellos que son hijos, que van a ser arrebatados, pero primero es necesario de que se arrepientan seguramente de algún pecado que tienen en sus vidas. ¡Wow! ¿Está viendo el amor de Dios, hermano? ¿Está viendo el amor de Dios? La misericordia, ¿sí? Que aún sabiendo esto, de que quizá alguno de nosotros pueda tener algún problema, el tiempo de arrepentimiento es el día de hoy. Si hay algo en nuestros corazones y tenemos algo en contra de alguien, perdonemos, arrepintámonos. No sea que cuando suene el shevarín, no sepa el sonido y esté en pecado esa persona y se quede. Porque después cuando suene el Tequía Gedolá, se va a quedar. Y va a suceder como la parábola de las 10 vírgenes. Wow, esto es tremendo. Y la parábola de las 10 vírgenes las vamos a tocar en próximos videos, hermano. Tenemos que darle poco a poco. Quiero abarcar la mayor cantidad de información posible para que usted también se pueda nutrir de toda esta información. No importa si necesitamos 2, 3 o 4 videos, los vamos a hacer, si Dios nos lo permite, para poder seguir escudriñando de su Santa Escritura. Qué tremendo esto, hermano. Y van a sonar esas trompetas y el pueblo de Dios va a oír. Ya nos vamos. Y si hay alguno, ¿verdad?, que todavía estaba en pecado en ese momento, Dios aún le está dando la oportunidad para que se arrepienta, hermano. Wow.
Esto es hermoso. Esto es algo tremendo, 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 tremendo. Un Dios de misericordia, un Dios de salvación. Ahora, recuerde esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, Cristo viene del cielo hacia la tierra, pero no llega a la tierra. Está probablemente afuera de la tierra o en la atmósfera superficial, pero no toca la tierra, no la toca. ¿Sí? Eso lo vamos a seguir profundizando cuando estemos comparando qué diferencias hay entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y dice, luego, o sea, cuando Jesús se acerque, luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos harpazo, recuerde esto, seremos arrebatados repentinamente, pero cuando Cristo toque, ¿qué? El tequía gedolá, ¿sí? El shofar, juntamente con ellos en las nubes, ¿sí? Somos arrebatados al cielo. Y mientras somos arrebatados, atención a esto, se produce esa transformación del cuerpo. Ahora recuerde esto, cuando una persona muere, el alma y el espíritu, cuando muere en Cristo, va con Jesús y se queda allá en el cielo, ¿verdad? Ahora, cuando sucede el arrebatamiento, quiero que vea esto, cuando Cristo desciende, el alma y el espíritu de todas esas personas vienen, ¿sí? Descienden del cielo con Cristo Jesús y se levanta el cuerpo. Recuerde que todo esto que le estoy explicando va a suceder en un momento, en lo que tarda usted en parpadear, ¿sí? Puedo explicarlo de una manera lenta, pero va a suceder en un parpadeo. Esto es impresionante. Ahora, fíjese esto. Viene el alma y el espíritu con Cristo Jesús de todos los que murieron en Cristo, y el cuerpo de todas esas personas es levantado y se encuentra el alma y el espíritu con ese cuerpo y se produce la transformación de lo corruptible a lo incorruptible, ¿sí? Y dice, y ya estaremos, y así estaremos para siempre con el Señor. Y el Señor nos termina de llevar a esa posición donde Él se encuentra, ya sea afuera del planeta, en la atmósfera. Ahora, sea en la atmósfera, encima de la atmósfera o afuera del planeta donde el Señor nos está esperando, ¿sí? Tenemos que entender que es necesaria una transformación y que habíamos explicado que ese cuerpo no se atiene a las leyes físicas, porque si usted y yo vamos al espacio con este cuerpo que tenemos actualmente, nos morimos allá. ¿Por qué? Porque no hay aire. Pero con el nuevo cuerpo, habíamos dicho, no se atiene a las leyes físicas y ese cuerpo no necesita de aire, ni de comida, ni de agua para poder mantenerse vivo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien le da vida. ¡Aleluya! ¡Ja! ¡Qué tremendo esto! ¡Wow! Esto es hermoso. Y bien lo dice el versículo 18. Esto nos tiene que dar gozo. Nos tiene que dar gozo. El versículo 18 dice de 1 Tesalonicenses, versículo 4. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que nadie se ponga triste. El Señor viene pronto y el arrebatamiento también. El Señor es fiel y no es hombre para que mienta. Esto es tremendo, es hermoso y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y el arrebatamiento de la iglesia va a suceder cuando menos lo esperemos, ¿sí? Por eso el Señor nos manda a velar y orar. ¡Wow! Todo esto es muy hermoso y en los próximos videos vamos a seguir profundizando. Yo te invito, hermano, a que si escuchaste este mensaje y ya estás hasta acá, si no te has suscrito, dale like al video, compártelo con tus seres queridos. Avisa, oye, Cristo viene pronto y el arrebatamiento de la iglesia va a suceder también prontamente. Comparte el video en Facebook, en WhatsApp, por donde tú puedas hacerlo, porque el tiempo es corto. Ya la puerta se va a cerrar, ¿sí? Van a entrar solamente, igual como las 10 vírgenes, ¿verdad? Van a entrar 5 y las otras 5 se van a quedar afuera. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo y va a suceder así. Y va a haber gran dolor entre los que se queden. También vamos a tocar un poco de qué pasará en los próximos videos con aquellos que se queden, ¿verdad? Y wow, esto es tremendo. Esto es tremendo porque lo que el Señor va a hacer aquí es sacar a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no pase por el período de la tribulación, de la gran tribulación, de esa persecución y esos juicios horribles que vienen para el mundo. Y avisa con tiempo. Y si hay alguno de que aún anda en pecado,
O si hay alguno que aún no haya conocido al Señor, este es el momento, el día de salvación. Solamente lo único que debes hacer es reconocer que eres pecador. ¿Sí? Reconocer que eres pecador, que necesitas de un Salvador. Arrepentirte y convertirte a Dios. De convertirte a Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú deseas escapar de los juicios que vienen para este mundo, lo puedes hacer solamente a través de Cristo. Dios te bendiga, espero que guardes este mensaje en tu corazón. Nos vemos en el próximo video que prontamente, si Dios nos lo permite, estaremos subiendo. Adiós.